Bienvenido a un nuevo video. Ahora tenemos un examen de la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú. Es un examen de cálculo con una duración de 2 horas del año 2017. Aquí algunos puntos de restricción sobre el examen. En el punto 3, por ejemplo, nos dice que está permitido el uso personal de calculadoras, aunque sean no programables, algo que nos va a servir en un ejercicio. Bien, veamos los ejercicios en cuestión de este examen. Como puedes ver, son 5 ejercicios. Los primeros dos son de integrales indefinidas. El tercero es de una integral definida. El cuarto es un problema de área. Y el 5 es una mezcla entre el concepto de máximos mínimos con integral. Bien, entonces vamos a ir desglosando cada uno de estos ejercicios uno a uno. Empecemos con el primer ejercicio, donde tenemos esta integral indefinida, la integral de la exponencial a la 3 medios y debajo la raíz de 2 más el seno hiperbólico de x. Bien, llamemos y a esa integral a calcularse. Lo primero que vamos a hacer es expresar el seno hiperbólico con su equivalente en exponenciales. Además, en el numerador, como tenemos en el exponente una fracción cuyo denominador es 2, ese 2 se puede expresar como raíz. Entonces vamos a hacer ambas cosas. Como puedes ver, en lugar de poner e a la 3 medios, estamos poniendo raíz cuadrada de e a la 3x, ¿no? Ese 2 que estaba como denominador lo estamos expresando como raíz. Además que el seno hiperbólico, como te iba mencionando, lo estamos expresando por su equivalente en exponenciales, ¿no? Sería e a la x menos e a la menos x sobre 2. Eso nos daría el seno hiperbólico. Bien, lo que vamos a hacer ahora es, aquí dentro de la raíz, nos ha quedado una suma, 2 más esta fracción. Vamos a realizar esa suma. Tendríamos que multiplicar este 2 que está como denominador por este 2, que nos va a dar 4, ¿no? Más este numerador y el común denominador sería 2. Entonces sumando quedaría eso. Ahora vamos a multiplicar y dividir a esto que está dentro de la raíz por e a la x. Entonces realizando eso, como puedes ver, es como si estuviéramos multiplicando un 1 simplemente, ¿no? Porque e al x entre e al x nos va a dar 1 y esto no afecta a la expresión original. Pero lo que vamos a hacer con esto es este e a la x que está aquí en el numerador de esta fracción, a multiplicar por el numerador de esta otra fracción. Lo que nos va a quedar entonces va a ser lo siguiente. 4 por e a la x nos va a dar 4e a la x. E a la x con e a la x nos va a dar e a la 2x. Menos e a la menos x con e a la x. Eso nos da e a la 0. Y e a la 0 es 1. Y debajo tenemos 2 por e a la x, pues simplemente e a la x. Bien, entonces aquí ya tenemos un poco más simplificado la expresión a integrar. Vamos a aquí en el denominador hay una raíz de una fracción. Eso se puede expresar como la raíz del numerador entre la raíz del denominador por propiedades, ¿no? Es como si distribuyéramos la raíz a numerador y denominador. Entonces quedaría expresado de esta forma. Y aquí podemos hacer la multiplicación de extremos con extremos y medios con medios. El numerador es la raíz de e a la 3x. Su denominador sería un 1, ¿no? Que se sobreentiende. Entonces hay que multiplicar esta raíz con esta otra raíz, ¿no? Con este denominador. Serían los extremos. Entonces quedaría este denominador raíz de 2 e a la x multiplicado por este numerador raíz de e a la 3x. Y medios con medios nos va a dar 1 por toda esta raíz, pues simplemente toda esa raíz. Aquí como tenemos multiplicación de raíces con el mismo índice, ambos son raíces cuadradas, podemos agrupar. Entonces nos va a quedar dentro 2 e a la x por e a la 3x nos va a dar e a la 4x, ¿no? Los exponentes se suman. Bien, y aquí podemos sacar la raíz cuadrada a ese numerador, ¿no? Podemos repartir la raíz.
repartiendo a 2 tendríamos raíz de 2 y repartiendo a e a la 4x, raíz cuadrada de e a la 4x nos daría e a la 2x, ¿no? Entonces, así quedaría expresada la integral a calcular. Aquí no se puede simplificar mucho más, pero lo que vamos a hacer a continuación es, aquí dentro de la raíz del denominador, se puede completar cuadrados. Como puedes ver, aquí hay e a la 2x, aquí hay e a la x, ¿no? Es casi un trinomio cuadrado perfecto. Nos faltaría un término, que en este caso sería 4, ¿no? Entonces aquí vamos a sumar y restar 4. Como puedes ver, los tres primeros términos forman un trinomio cuadrado perfecto. Y aquí, claro, este menos 4 hay que operar con este menos 1, ¿no? Hay que sumarlos. Entonces nos va a dar e a la x más 2 y todo eso al cuadrado, ¿no? Ya que si desarrollamos este binomio al cuadrado nos daría el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, ¿no? Estos tres términos. Y aquí menos 4 menos 1, pues menos 5 simplemente. ¿Por qué hemos hecho eso? Porque aquí vamos a efectuar un cambio de variable. El cambio va a ser que e a la x más 2 sea una nueva variable, digamos z. Además que al derivar esto nos va a dar derivada de e a la x es el mismo e a la x, derivada de 2 es 0, entonces e a la x diferencial de x simplemente. Y en el otro lado diferencial de z. Como nos ha dado e a la x, nota que aquí, además de completar cuadrados, el numerador que estaba como e a la 2x lo estamos expresando como e a la x por e a la x, ¿no? ¿Por qué? Porque uno de estos e a la x lo podemos agrupar con el diferencial, ¿no? Para tener lo que está en esta igualdad que acabamos de obtener. Bien, entonces uno de estos e a la x se va a agrupar con el diferencial y eso quedaría como diferencial de z. Pero va a sobrar un e a la x, ¿no? Y para expresar el e a la x que sobra, vamos a despejar pues de aquí. De aquí vamos a, este 2 puede estar en el otro lado como menos 2, ¿no? E a la x entonces sería z menos 2. La integral entonces en función de z quedaría como la raíz de 2. Bueno, esta raíz de 2 es que estaba aquí, ¿no? Ha salido de la integral. Es una simple constante, ¿no? Eso puede salir sin ningún problema. Y lo que tenemos es e a la x, pero e a la x es z menos 2. Ahí está. Por e a la x diferencial de x. Y e a la x diferencial de x según esta igualdad es diferencial de z. Y debajo tenemos la raíz cuadrada. Raíz cuadrada. E a la x más 2. Aquí está e a la x más 2 es z. Entonces, esto es z al cuadrado. Menos 5, ¿no? Esta es la integral en función de z. Bien, entonces vamos a pasar a un siguiente plano para continuar con este ejercicio. Tenemos esto, entonces, la integral en función de z, y esta es una integral a resolverse por sustitución trigonométrica. Para ver cuál es el cambio de variable, vamos a partir de la identidad pitagórica, ¿no? Seno cuadrado más coseno cuadrado, 1. Vamos a dividir entre coseno cuadrado o multiplicar por 1 sobre coseno cuadrado. Nos quedaría seno cuadrado sobre coseno cuadrado, tangente cuadrado. Coseno cuadrado entre coseno cuadrado, 1. Y 1 entre coseno cuadrado, secante cuadrado. Simple identidades trigonométricas. Y aquí, este 1 que está aquí con el tangente, al otro lado sería menos 1. Entonces, tangente cuadrado va a ser igual a secante cuadrado menos 1. Entonces, estamos haciendo esto porque aquí dentro de la raíz tenemos z cuadrado menos 5, ¿no? Tenemos algo al cuadrado menos 5. Aquí tenemos secante cuadrado menos 1. Más o menos que se parece, ¿no? En vez de z está secante cuadrado. Pero este 5 esperaríamos que esté aquí. Vamos a forzar que esté ahí multiplicando toda la igualdad por 5. Entonces, tanto a izquierda como a derecha va a haber un 5, ¿no? Que se está multiplicando. Entonces aquí, en la izquierda, 5 tangente cuadrado.
En la derecha 5 por secante cuadrado, 5 secante cuadrado. Menos y 1 por 5, 5. Y aquí ya tenemos ese 5 que nos faltaba, ¿no? Pero este término de aquí debería estar al cuadrado, ¿no? Debería ser un solo término al cuadrado. Entonces, podemos expresar 5 secante cuadrado como raíz de 5 secante y todo eso elevado al cuadrado, ya que al distribuir el exponente nos quedaría raíz de 5 al cuadrado 5 y secante al cuadrado secante al cuadrado. Es la misma igualdad expresada de diferente forma. Pero como puedes ver, aquí tenemos z cuadrado menos 5 y aquí tenemos este paréntesis al cuadrado menos 5. Por comparación, el cambio que se tiene que efectuar es que z sea lo que está dentro de este paréntesis, es decir, raíz de 5 secante de tita. Como ya tenemos el cambio, también necesitamos el diferencial. Entonces, derivando, nos va a quedar diferencial de z, raíz de 5. La derivada de secante es secante por tangente, y eso por el diferencial de tita. Entonces, con eso ya podemos expresar la integral en función de la nueva variable. Vamos a hacer eso. Nos va a quedar raíz de 2 de la integral de z. Aquí está z, pero eso es raíz de 5 secante. Z menos 2 por el diferencial de z. Y el diferencial de z es todo esto, ¿no? De verde. Raíz de 5 secante por tangente diferencial. Y debajo tenemos la raíz de z cuadrado menos 5. Pero z cuadrado menos 5 es lo mismo que esto, ¿no? Paréntesis al cuadrado menos 5. Eso nos da 5 tangente cuadrado. Entonces, 5 tangente cuadrado es lo que estamos poniendo aquí dentro de la raíz, ¿no? Para ahorrarnos unos cuantos pasos. Bien, en el denominador podemos distribuir la raíz, ¿no? Tanto al 5 como a tangente. Y la raíz de tangente cuadrado nos quedaría tangente simplemente. Ahora es cuestión de simplificar un poco. La integral entonces quedaría, a ver, aquí, por ejemplo, raíz de 5 en numerador y denominador se simplifica. Además, tangente con tangente, ¿no? Este tangente con este tangente. Entonces queda este paréntesis, raíz de 5 secante menos 2 por secante, ¿no? Este no se ha simplificado. Así está quedando entonces la integral. Para resolver vamos a distribuir secante de tita a estos miembros, a estos términos del paréntesis. Distribuyendo quedaría raíz de 5 secante por secante, secante al cuadrado, menos 2 por secante, 2 por secante simplemente. Y esto ya se puede integrar inmediatamente. Entonces quedaría que la integral es raíz de 2 y las integrales de estos términos. Raíz de 5, la integral de secante cuadrado es tangente, ¿no? Porque la derivada de tangente es secante cuadrado. Menos 2 y la integral de secante es el logaritmo de secante más tangente. Como ya hemos integrado, le ponemos la constante de integración. Esta es la respuesta entonces, pero en función de tita. Vamos a volver a la variable original, es decir, a x. Nosotros conocemos que secante de tita es z sobre 5. ¿De dónde estamos sacando esto? De esta igualdad que está aquí. Z es igual a raíz de 5 secante. Despejando secante, este raíz de 5 pasa a dividir. Entonces nos quedaría ahí, ¿no? Raíz de 5 dividiendo. Secante de tita entonces es z sobre raíz de 5. Con esto vamos a armar el triángulo rectángulo. Aquí está el ángulo tita. Y vamos a reflexionar lo que es la secante propiamente. La secante es el inverso multiplicativo de el coseno. Y el coseno es el cateto adyacente de este ángulo, que sería este. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, la secante va a ser al contrario, ¿no? Va a ser la hipotenusa entre el cateto adyacente. Entonces, la hipotenusa es lo que está arriba, ¿no? Z. Ahí está z entre el cateto adyacente. Entonces, el cateto adyacente sería raíz de 5. Con el teorema de Pitágoras podemos calcular
el lado faltante, que en este caso va a ser la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado, ¿no? Raíz de 5 al cuadrado es 5. Ahí está. Y con esta información ya podemos expresar todas estas funciones trigonométricas en función de z. Va a quedar de esta forma. La integral entonces va a ser raíz de 2, paréntesis raíz de 5, y la tangente de θ va a ser el cateto opuesto, es decir, toda esta raíz de z cuadrado menos 5 entre el cateto adyacente, entre raíz de 5, menos 2 del logaritmo neperiano de la secante. Bueno, la secante ya la tenemos aquí, ¿no? Z sobre raíz de 5 más la tangente. La tangente ya la habíamos calculado que era esto. Entonces, simplemente se copia. Bien, entonces esta es la integral expresada en términos de z. Pero queremos volver a la variable original, x. Eso lo vamos a hacer por la relación que tiene, ¿no? X con z. E a la x más 2 era z. Esta era la igualdad que teníamos. Entonces, en donde aparezca z en esta respuesta, vamos a reemplazar por e a la x más 2. Con eso ya quedaría expresada la respuesta en función de x, que sería la respuesta del ejercicio. Vamos ahora al siguiente ejercicio. Aquí tenemos el ejercicio número 2, que es también una integral indefinida. Es el diferencial de x y abajo tenemos coseno cuadrado más 4 seno menos 5, paréntesis, y por fuera coseno de x. Anotamos la integral a calcular acá. Lo primero que vamos a hacer es multiplicar y dividir por coseno. Algo parecido a lo que hemos hecho en el anterior ejercicio, ¿no? En el anterior hemos multiplicado y dividido por e a la x. Bueno, ahora por coseno. Entonces vamos a realizar las multiplicaciones respectivas. Diferencial por coseno, pues arriba coseno por diferencial, ¿no? Así quedaría. Y debajo la clave es este coseno con este coseno nos va a dar coseno cuadrado, ¿no? Y este coseno cuadrado que nos ha quedado aquí se puede expresar como seno. Y este coseno cuadrado que también está aquí, bueno, estaba originalmente, ¿no? También se puede expresar como seno, ¿no? En función de seno. De esta forma. Lo que está cambiando, como puedes ver, son los coseno cuadrados. En vez de coseno cuadrado se está anotando como 1 menos seno cuadrado. Entonces aquí también 1 menos seno cuadrado. Esa es una identidad trigonométrica, ¿no? No hay complicación. Pero como puedes ver, toda la integral, excepto lo que está aquí, el coseno, todo lo demás está en función de seno, ¿no? Todo el denominador está en función de seno. Y como la derivada de seno es coseno y el coseno está precisamente junto al diferencial, podemos realizar un cambio de variable, ¿no? Es una integral por sustitución. El cambio es que seno sea una nueva variable, digamos z, donde la derivada de seno es coseno. El coseno diferencial de x va a ser el diferencial de z, ¿no? Precisamente lo que se tiene aquí. Entonces, vamos a tener en función de z que la integral es, en vez de coseno de x diferencial de x, pues diferencial de z. Es lo que está aquí, ¿no? En esta igualdad. Debajo tenemos 1 menos seno cuadrado, entonces 1 menos z cuadrado. Más 4 seno, entonces más 4z. Menos 5. Y aquí, en el otro paréntesis, 1 menos seno cuadrado, entonces 1 menos z cuadrado. Quedaría así entonces. Y aquí se puede operar un poco, ¿no? Aquí 1 menos 5 nos va a dar menos 4. Quedaría de esta forma entonces. Menos z cuadrado más 4z, 1 menos 5 menos 4. Bien, y aquí lo que podemos hacer es, de cada paréntesis, factorizar el signo negativo. Si factorizo el signo negativo del primer paréntesis y también del segundo paréntesis, ambos signos se hacen más, ¿no? Porque menos por menos es más. Pero al factorizar los signos, pues los términos quedan cambiados de signo también, ¿no? Entonces aquí, en vez de menos z cuadrado, más z cuadrado. En vez de más 4z, aquí menos 4z.
Aquí en vez de menos 4, más 4. Lo mismo con este paréntesis, ¿no? Lo que es menos ahora es más y lo que es más ahora es menos. Estamos cambiándole de signos para que sea más cómodo de trabajar, ¿no? Porque ahora los polinomios que están en el denominador están ordenados. Aquí en el primer paréntesis es un trinomio que se puede factorizar, ¿no? De hecho, es un trinomio cuadrado perfecto. Y el segundo, tenemos una diferencia de cuadrados. Esto sería z cuadrado menos 1 al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer es factorizar ambos. El primero es un trinomio cuadrado perfecto que sería z menos 2 al cuadrado, ¿no? Eso sería. Y el otro, pues, por diferencia de cuadrados quedaría expresado así, ¿no? Z menos 1 y z más 1. Aquí claramente lo que tenemos que hacer es integrar por fracciones parciales. Entonces, por fracciones parciales vamos a agarrar el término a integrar, la función a integrar, y expandirla en fracciones parciales. Entonces va a quedar una fracción con z menos 2. Otra fracción con z menos 2 al cuadrado, ¿no? Como tenemos 1 al cuadrado, o sea, es decir, z menos 2 al cuadrado, tenemos que expresar tantas fracciones hasta llegar a ese exponente, ¿no? Z menos 2 a la 1 y z menos 2 al cuadrado en este caso. Luego tenemos z menos 1, entonces tenemos una fracción con z menos 1. Luego tenemos z más 1, ¿no? Y tenemos una fracción con z más 1. La expansión en fracciones parciales entonces quedaría así, donde tenemos que calcular a, b, c y d. Bien, vamos a hacer eso entonces. Para que no sea muy pesado de seguir, estamos identificando aquí con colores, ¿no? Para que sea visualmente más fácil de seguir los pasos. Entonces, acá lo que vamos a hacer es este denominador que está acá en el lado izquierdo de la igualdad, pasarlo a multiplicar al otro lado. O también sería más correcto multiplicar ambos lados por este denominador, ¿no? Izquierda y derecha. Pero bueno, quedaría expresado entonces como resultado esto. Aquí en el lado izquierdo quedaría el 1, y así en el denominador, porque se ha ido a multiplicar. Y al ir a multiplicar, aquí por la primera fracción, z menos 2 con z menos 2 al cuadrado se cancela, pero queda z menos 2 a la 1, ¿no? Además de estos otros dos paréntesis. Más, aquí para el b, z menos 2 al cuadrado con z menos 2 al cuadrado se va y queda los otros dos paréntesis, z menos 1 y z más 1. Para c tenemos que z menos 1 con z menos 1 se va, pero queda este paréntesis al cuadrado y este otro paréntesis, ¿no? Z menos 2 al cuadrado y z más 1. Para d tenemos z más 1 con z más 1 se va, pero queda este paréntesis al cuadrado y z menos 1. Entonces, z menos 2 al cuadrado y z menos 1. Y aquí pues tenemos que hallar los valores de a, b, c y d, ¿no? De eso se trata. Podemos hacerlo como en un anterior video, desarrollando esto e igualando coeficientes. O la otra forma que vamos a hacer ahora es ir dando valores a z. Esto es conveniente hacer cuando tenemos fracciones simples, ¿no? Donde se puede cancelar en los términos en que estos paréntesis se hagan 0. Por ejemplo, si z vale 2, podemos eliminar este paréntesis, ¿no? Los paréntesis que tengan z menos 2, eso se va a hacer 0. Entonces va a quedar la igualdad simplemente así. Mira que en el lado izquierdo pues es 1, ¿no? No depende ni siquiera de z, entonces siempre va a ser 1. Pero en el lado derecho observa lo que está pasando. El paréntesis z menos 2 como z vale 2 se hace 0, ¿no? Porque va a quedar 2 menos 2. Entonces todo este término amarillo se va, ¿no? Queda 0. El siguiente término que contiene a b, pues ahí vamos a tener, ¿no? 2 menos 1, 1. Por eso aquí está 1. Y aquí 2 más 1, 3, ¿no? Por eso aquí está 3. Los siguientes dos términos tienen z menos 2. Ambos se hacen 0, ¿no? Este se hace 0 y este también se hace 0.
Tanto el verde como el rojo se hacen 0. Entonces simplemente queda eso. Y con esta igualdad ya podemos calcular directamente el valor de b. Vamos a hacer lo propio con el siguiente valor. Si z vale 1. Si z vale 1, entonces eso cancela los paréntesis que tengan z menos 1. Reemplazando va a quedar así. En el lado izquierdo 1, en el lado derecho el término amarillo tiene z menos 1, ¿no? Está aquí. Se va. El siguiente término también tiene z menos 1, se va. El siguiente, bueno, aquí tendríamos 1 menos 2 menos 1 al cuadrado, ¿no? Por eso aquí está menos 1 al cuadrado. Por 1 más 1, 2. Ahí está el 2. Y el último término también tiene z menos 1, ¿no? Eso se hace 0 y se va. Con esto tenemos el valor de c directamente, ¿no? Quedaría c igual a 1 medio. Seguimos. Si z vale menos 1. Si z vale menos 1, los paréntesis que se cancelan o se hacen 0 son z más 1. Entonces va a quedar la igualdad de esta forma. En el lado izquierdo 1, en el lado derecho el primer término, el amarillo, tiene z más 1, entonces se va. El siguiente también tiene z más 1, se va. El tercero, el verde, también tiene z más 1, se va. El último no tiene z más 1, ¿no? Así que hay que operar. Menos 1 menos 2, eso quedaría menos 3 al cuadrado, ¿no? Eso está aquí. Luego z menos 1 quedaría menos 1 menos 1 menos 2. Por eso aquí está menos 2. Con esto ya tenemos directamente el valor de d, que en este caso es menos un 18avos. Como ya tenemos los valores de b, c y d, vamos a reemplazar en la igualdad para que se nos facilite hallar el valor de a. No, porque ya hemos reemplazado todos los valores posibles que podíamos para cancelar cada uno de estos paréntesis, ¿no? No hay otro valor de z que nos permita cancelar los paréntesis. Entonces aquí está la misma igualdad, pero tanto para b, c y d se están reemplazando sus valores respectivos que hemos hallado. Lo que nos falta es a. Y para que el cálculo se simplifique, pues el valor más sencillo de dar siempre va a ser 0, ¿no? Si z vale 0. Entonces, si z vale 0, la igualdad queda así. En el lado izquierdo 1, en el lado derecho, pues todo lo que tenga z se va, ¿no? Va a quedar a y simplemente nos olvidamos de los z's. Va a quedar simplemente los números que están en cada paréntesis. Lo mismo aquí, ¿no? Si no escribimos z, quedaría así. En los siguientes dos, lo propio. Si no escribimos ningún z, pues queda eso, ¿no? Eso es cuando z vale 0. Operando va a quedar de esta forma, ¿no? A ver, en el lado izquierdo es 1. En el lado derecho aquí tenemos menos por menos más. 2 por 1 por 1 es 2, ¿no? 2a. El siguiente es menos un tercio. El siguiente es menos 2 al cuadrado, eso es 4. 4 entre 2 es 2, ¿no? Por eso aquí está 2. Y aquí tenemos menos 2 al cuadrado, eso es 4. Y aquí menos por menos más, ¿no? Es más. 4 entre 18, eso nos da 2 novenos, ¿no? Simplificando. Y haciendo las operaciones respectivas, vamos a encontrar que a vale menos 4 novenos. Te pido verificar ese resultado. Pero con eso ya tenemos expresada la expansión en fracciones parciales, ¿no? Esto que teníamos al principio, donde aquí estaban a, b, c y d, ¿no? Esas constantes que teníamos que hallar, que aquí ya están, ¿no? Con los valores respectivos. Entonces, ya tenemos el desarrollo en fracciones parciales, donde la integral que teníamos que calcular era esta. Entonces, en lugar de poner esto, pues ponemos su desarrollo en fracciones parciales propiamente, ¿no? Con eso ya podemos integrar directamente. Entonces, integrando directamente vamos a tener lo siguiente. Menos 4 novenos es una simple constante, ¿no? Lo podemos poner por delante y la integral de 1 sobre z menos 2 es logaritmo de z menos 2. Algo parecido
pasa en los últimos dos, ¿no? Pero el que es diferente es el segundo término, este de aquí. Es un tercio que lo podemos sacar o expresarlo así, un tercio por delante. Y la integral a calcular es 1 sobre z menos 2 al cuadrado, cuya integral es menos 1 sobre z menos 2, ¿no? Así que esa sería la integral. La siguiente, un medio lo expresamos por delante y la integral de 1 sobre z menos 1 es logaritmo de z menos 1. Luego menos un 18 octavos por delante y la integral de 1 sobre z más 1 es logaritmo de z más 1. Como ya hemos integrado, le ponemos la constante de integración. Entonces, esa es la respuesta expresada en función de z. Volviendo del cambio, z era seno de x. Ese era el cambio que hemos hecho al principio del ejercicio. Simplemente hay que reemplazar en donde aparezca z por seno de x, con lo que ya tendríamos la respuesta final ahora en función de la variable original, que es x. Bien, ahora vamos al siguiente ejercicio. En el tercer ejercicio tenemos una integral definida. Sin embargo, a pesar de que sea una integral definida, esta integral no está tan sencilla, así que vamos a calcularla previamente. Vamos a anotar la integral como y, que es la integral que se quiere calcular. Aquí el denominador vamos a factorizarlo. Entonces, vamos a aplicar aquí la factorización recíproca. ¿Por qué se puede aplicar este tipo de factorización? Porque se tiene un número de términos impar, además que respecto del término central, que sería x cuadrado, los coeficientes son iguales respecto del término central, ¿no? Es decir, el coeficiente de x es 2 y el coeficiente de x al cubo es 2 también. El coeficiente de 1, bueno, de x a la 0 es 1 y el coeficiente de x a la cuarta también es 1. Entonces ahí se puede aplicar la factorización recíproca, que consiste en factorizar el término central. El término central es x al cuadrado y factorizando dentro nos quedaría esto, ¿no? Aquí como tenemos 1, entonces al factorizarle x al cuadrado nos queda 1 sobre x al cuadrado, ¿no? Ya que al multiplicar x cuadrado entre x cuadrado nos daría 1. Al factorizar x al cuadrado de 2x nos quedaría 2 entre x, porque x al cuadrado por 2 entre x, x al cuadrado con x se cancela y nos queda 2x. Al sacarle x al cuadrado a x al cuadrado propiamente nos queda 1. Y para los otros es más sencillo de ver, ¿no? Simplemente hay que restarle 2 de exponente a estos dos términos, ¿no? Quedaría 2x y x al cuadrado. Ahora lo que se hace es agrupar los términos que tengan igual exponente, ¿no? Ya sea que estén en el numerador o denominador. Es decir, aquí tenemos 1 sobre x al cuadrado. Eso lo agrupamos con x al cuadrado, ¿no? Aquí. Luego agrupamos los que tengan x, como ser 2 sobre x y también 2 por x. Y al final, pues el que queda sin x, ¿no? Que sería 1. Bien, aquí la clave es que como los que estaban respecto del término central tienen igual coeficiente, ese coeficiente que es igual, que en este caso por ejemplo es este 2, se puede factorizar de esta forma. Y al factorizar este 2 quedaría dentro 1 sobre x más x. Y en esta expresión podemos aplicar el siguiente cambio de variable. Esto es parte del método de esta factorización. U es 1 sobre x más x. Elevando al cuadrado esto nos quedaría u al cuadrado, en el otro lado, el primero al cuadrado, 1 sobre x cuadrado, más el doble del primero por el segundo. Pero 1 sobre x por x nos da 1, ¿no? 1 por 2, 2. Más el segundo al cuadrado, x al cuadrado. Y acá, este 2 que está sobrando, este más 2, lo llevamos al primer miembro donde quedaría u al cuadrado menos 2
y eso sería 1 sobre x cuadrado más x al cuadrado, que es precisamente lo que tenemos aquí. Entonces, como ya tenemos 1 sobre x cuadrado más x cuadrado en términos de u, también esto 1 sobre x más x en términos de u, podemos reemplazar. Entonces eso quedaría igual a x al cuadrado, este x que está por fuera, y dentro quedaría, en vez de estos dos términos, u cuadrado menos 2, más 2, y este paréntesis es u, de eso estamos partiendo, ¿no? Más 2u, más este 1 de aquí. Aquí vamos a ordenar los términos. Entonces quedaría u cuadrado más 2u más 1 y este menos 2 pues al final, ¿no? No estamos sumando porque aquí podríamos, por ejemplo, menos 2 más 1 quedaría menos 1, ¿no? O 1 menos 2, esto sería menos 1. No estamos haciendo eso porque aquí tenemos un trinomio cuadrado perfecto, que podemos expresarlo así. U más 1 al cuadrado, ¿no? Este binomio al cuadrado nos daría estos tres términos. Además que este 2 lo estamos expresando como raíz y al cuadrado, ¿no? Raíz de 2 y al cuadrado. Eso es lo mismo que 2. ¿Por qué hemos hecho eso? Porque aquí, como puedes ver, tenemos una diferencia de cuadrados. Entonces, tomamos esa diferencia de cuadrados. El primero con el signo positivo y el otro con el signo negativo. Quedaría u más 1 más este término, ¿no? Más esta raíz. En el otro, u más 1, lo mismo, pero con el signo negativo, ¿no? Con menos esa raíz. Y aquí ya podemos reemplazar el equivalente de u para x. Entonces u es 1 sobre x más x, ¿no? Aquí también u es 1 sobre x más x. Lo demás es lo mismo. Y aquí el x cuadrado que estaba por fuera, ahora vamos a distribuirlo a los paréntesis, ¿no? X al cuadrado es x por x. Y cada x va a ir a multiplicar a cada paréntesis, ¿no? Un x al primer paréntesis y el otro x al otro paréntesis. Entonces va a quedar de esta forma. Multiplicando x al primer paréntesis nos quedaría x por 1 entre x, 1. X por x, x al cuadrado. Y 1 más raíz de 2 por x, pues 1 más raíz de 2 por x. Y el otro x, pues va a multiplicar al otro paréntesis, ¿no? Comprueba que sale ese resultado. Aquí vamos a ordenar ambos términos según el grado. Entonces aquí quedaría x cuadrado primero, luego el que tiene x, ¿no? 1 más raíz de 2x y al final 1. Lo propio con el otro paréntesis, ¿no? Primero x al cuadrado, luego 1 menos raíz de 2x y al final este 1. Entonces, con esto ya tenemos factorizado el denominador. Vamos entonces a quedarnos con eso. Esta es la integral que tenemos que calcular, y donde el denominador, todo esto de amarillo, factorizando sale esto. Entonces la integral, reescribiendo, quedaría así. ¿No? Quedaría así, donde aquí tenemos que expandir en fracciones parciales nuevamente. Entonces aquí 1 más 2x menos x cuadrado como numerador y como denominador esa multiplicación, ¿no? Esos dos paréntesis. Entonces vamos a tomar dos fracciones, uno para cada paréntesis. Y como ambos son cuadráticos, arriba tenemos que poner términos lineales, ¿no? Abajo tenemos términos cuadráticos, entonces arriba términos lineales, a x más b en este caso, y para la otra fracción, otras constantes, ¿no? Cx más d. Este trabajo puede ser bastante laborioso, así que te voy a poner acá directamente los coeficientes que debería salir, ¿no? Además que ya estamos reemplazando en la integral, aquí, ¿no? Aquí entonces en la integral ya tenemos expandido la fracción en fracciones parciales, donde ya tendríamos los valores de a, b, c y d. Te pido que compruebes ese resultado, ¿no? Expandiendo esto en fracciones parciales, verificando que los valores de a, b, c y d sean los correctos. Por ejemplo, a
sería este 2, ¿no? Porque aquí tenemos ax, aquí es 2x. Pero además, nota que por fuera tenemos raíz de 2 sobre 4. Entonces eso tendría que multiplicar a cada uno de los numeradores. Entonces a en realidad sería 2 por raíz de 2 sobre 4. Eso es a. Más b. Más b sería esto, ¿no? Más raíz de 2 menos 1. Sin olvidarnos de esto. Entonces b quedaría raíz de 2 menos 1 por raíz de 2 sobre 4. C quedaría como menos 2 por raíz de 2 sobre 4. Y por último D. D sería raíz de 2 más 1. Todo eso por raíz de 2 sobre 4. Bien, pero como todos comparten raíz de 2 sobre 4, pues se factoriza y se pone delante de la integral, ¿no? Para que sea más simple de ver. Bien, entonces lo que vamos a hacer es tratar estas integrales de manera similar. Cuando tenemos una integral, bueno, en este caso 2, donde arriba tenemos un término lineal y debajo un cuadrático, pues lo que tenemos que hacer es el x que está en el numerador, usarlo, ¿no? Como la derivada de lo que está en el denominador. Pero para que se entienda mejor, veamos el siguiente paso. Entonces lo que se busca es que la derivada del denominador esté en el numerador. La derivada de abajo esté arriba. En este caso tenemos x al cuadrado para la primera fracción. Tenemos x al cuadrado, cuya derivada es 2x. Y 2x ya está arriba, ¿no? Entonces allí no tenemos que hacer nada. 2x sigue ahí arriba. Luego la derivada de 1 más raíz de 2x es 1 más raíz de 2. Aquí tenemos raíz de 2, pero nos estaría faltando este 1, ¿no? Entonces este menos 1 que está sobrando lo estamos expresando así. 1 menos 2, porque al final 1 menos 2 seguiría siendo menos 1. Pero este 1, junto con este raíz de 2, es la derivada, ¿no? De esto, de 1 más raíz de 2x. Y la derivada de 1, por supuesto, es 0. Entonces, nota que la derivada del denominador son estos dos términos, 2x y 1 más raíz de 2. Lo que estaría sobrando es este menos 2, ¿no? Que luego vamos a ver cómo lo tratamos. Entonces, esa es la idea. Vamos a hacer eso también con la otra fracción. La derivada de x al cuadrado es 2x, ¿no? Pero originalmente tenemos menos 2x. Entonces, lo primero que vamos a hacer es factorizar el signo del numerador, poniendo por delante de toda la fracción, ¿no? Sería lo mismo. Entonces, los términos del numerador cambian de signo. Este queda como más y los siguientes como menos. Entonces, en este paso, lo único que estamos haciendo es expresar este 2x, ¿no? Como positivo, porque la derivada de x al cuadrado es 2x. Ahora necesitamos 1 menos raíz de 2, ¿no? Que sería la derivada de esto. La derivada de 1 menos raíz de 2x es 1 menos raíz de 2. Aquí tenemos menos raíz de 2. Nos estaría faltando un 1 por aquí. Vamos a hacer algo parecido a lo que hemos hecho aquí. Entonces, en lugar de poner menos 1, este menos 1 se puede expresar como 1 menos 2. 1 menos 2 es menos 1 al final. Pero aquí ya estamos logrando lo que queremos, ¿no? La derivada de x al cuadrado es 2x y la derivada de 1 menos raíz de 2x es 1 menos raíz de 2. La derivada de 1 es 0, ¿no? Entonces estos dos primeros términos constituyen la derivada del denominador y lo que está sobrando es este menos 2, ¿no? Parecido a la primera fracción. Bien, entonces vamos a tratar estas integrales de manera similar. Para que sea más fácil de seguir, aquí también vamos a poner colores. Y vamos a separar. La primera fracción, tomamos los términos que constituyen la derivada del denominador. Y lo que sobra lo ponemos en otra fracción. En este caso lo que sobraba, recuerda que era este menos 2. Lo propio con la otra fracción. Entonces tomamos los términos, primero en el numerador, que constituyen la derivada del denominador. Y lo que sobra en la siguiente fracción. Pero nota que aquí hay que tener bastante cuidado, ¿no? Esta segunda fracción, la verde,
tiene un signo negativo por delante. Entonces, si esta fracción la separamos en dos, cada una de ellas tiene que tener ese signo, ¿no? No hay que olvidarse de eso. Bien, aquí ya podemos calcular directamente dos de las integrales. De eso se trata el método, ¿no? Como aquí, en la primera fracción, en el numerador ya se tiene la derivada del denominador, entonces la integral de eso es simplemente el logaritmo del denominador, ¿no? Porque si derivamos esto nos va a quedar en el denominador lo que está dentro del logaritmo y en el numerador la derivada, ¿no? La derivada de x al cuadrado es 2x y la derivada de 1 más raíz de 2 es 1 más raíz de 2, ¿no? La derivada de 1 más raíz de 2x es 1 más raíz de 2. Y la derivada de 1 es 0. Entonces, integrando esto directamente es el logaritmo. Lo mismo estamos haciendo con este tercer término, ¿no? Este verde. Como el numerador es la derivada del denominador, entonces integrando quedaría el logaritmo neperiano, ¿no? O sea, aquí como hay un menos, entonces eso es menos, ¿no? Menos el logaritmo de lo que está en el denominador. Bien, entonces eso ya está integrado. Ahora nos quedan los términos que han sobrado, ¿no? Entonces ahí estamos repartiendo esta integral, ¿no? Esta integral aquí. Este menos 2, como es una constante, está por fuera de la integral, como puedes ver. Y lo que estamos integrando es esto, ¿no? Este diferencial también está viniendo aquí, ¿no? Se está distribuyendo en el diferencial de x entre este denominador. Luego para este otro igual, ¿no? Pero aquí tenemos menos y aquí tenemos menos también. Menos por menos es más 2 de la integral. Diferencial de x también se reparte aquí entre este denominador. Entonces aquí tenemos dos integrales a calcular. También nota que estos logaritmos, como no hay nada que esté estorbando por ahí, podemos agruparlos en un solo logaritmo, ¿no? Como es una resta de logaritmos, logaritmo menos logaritmo, eso es el logaritmo de la división, ¿no? Primero ponemos el positivo y debajo ponemos el negativo. Y aquí, bueno, las integrales que tenemos que calcular, ¿no? Estamos poniendo aquí. Bien, ahora para integrar esto, como ya no hay x en el numerador, ya no es posible buscar la derivada, ¿no? La derivada del denominador arriba. Ya no es ni siquiera necesario hacer eso. Lo que se hace ahora es completar cuadrados en ambos casos. Entonces vamos a completar cuadrados. Entonces para la primera integral, completando cuadrados quedaría así. X más esto, eso siempre se hace, ¿no? El que acompaña a x se divide entre 2, ¿no? Y eso se eleva al cuadrado. Simplemente eso es para completar cuadrados. Quedaría, si desarrollamos esto, el primero al cuadrado, x al cuadrado, más el doble del primero por el segundo. Entonces 2 por este 2 que está en el denominador, 2 con 2 se cancela y queda 1 más raíz de 2 por x, ¿no? Por eso está aquí así. Y el último término es 1 más raíz de 2 sobre 2 al cuadrado, ¿no? Entonces eso no estaba originalmente aquí. Como no estaba originalmente ahí, aquí estamos haciendo aparecer, ¿no? 1 más raíz de 2 sobre 2 al cuadrado. Como no está originalmente, entonces también estamos restando eso mismo, ¿no? Menos 1 más raíz de 2 sobre 2 al cuadrado. De manera que este que se está notando aquí con el que aparecería en este desarrollo se cancelarían y quedaría únicamente lo que teníamos anteriormente. Además que este 1, ¿no? Este 1 sigue aquí. Lo propio estamos haciendo con la otra integral. Estamos también completando cuadrados, ¿no? El primero al cuadrado, entonces x, y el otro va a ser 1 menos raíz de 2 sobre 2. Al desarrollar quedaría x al cuadrado, el doble del primero por el segundo, nos quedaría 2 con 2 se va y nos queda 1 menos raíz de 2 por x. Y el segundo término al cuadrado sería 1 menos raíz de 2 sobre 2 al cuadrado, eso positivo. Pero como no estaba originalmente, entonces también estamos restando eso, ¿no? De manera que al desarrollar se cancela, ¿no? Y nos queda lo que teníamos originalmente. Entonces aparece también este término.
negativo, ¿no? Parecido a este. Además de este 1 que estaba originalmente, ¿no? Sigue ahí. Seguimos entonces. Lo que estamos haciendo en este paso es operar estos términos que hemos hecho aparecer con los unos respectivos, ¿no? Por ejemplo, menos este paréntesis al cuadrado más 1 nos queda, y te pido que compruebes eso, menos raíz de 2 sobre 2 menos un cuarto. Estamos poniendo así porque lo que está en este paréntesis es positivo, ¿no? Entonces este menos es necesario ponerlo así. Luego esto, esta operación nos queda raíz de 2 sobre 2 más un cuarto. Con esto es obvio que es positiva, entonces positivo por delante. Vamos a trabajar entonces con esto último que tenemos. Ahora lo que se hace es estos términos que quedan tienen que estar expresados como un número al cuadrado. Y para hacer eso simplemente se saca raíz y se eleva al cuadrado, ¿no? Se saca raíz y se eleva al cuadrado. Entonces es este mismo término, como puedes ver, pero está dentro de una raíz y también está elevado al cuadrado, ¿no? No está alterándose en nada. Lo mismo con esto. Está dentro de una raíz, pero también está elevado al cuadrado. Aquí ya tenemos formas conocidas para integrales, ¿no? Que se pueden encontrar en formularios. Entonces ya podemos integrar, ya podemos hacer la integración respectiva. Son dos casos bastante conocidos, ¿no? Bueno, el primer término sigue igual. Y aquí vamos a ver. A ver, aquí tenemos menos 2 que sigue aquí. Aquí tenemos diferencial de x más una constante al cuadrado menos otra constante al cuadrado. Cuando es menos, la respuesta es con el logaritmo neperiano. Entonces la respuesta es 1 sobre 2 de este número que está al cuadrado, ¿no? Claro que sí, no al cuadrado, pero este número, que es esta raíz, ¿no? Logaritmo neperiano de eh, lo que está aquí al cuadrado, pero sin el cuadrado, obviamente. X más 1 más raíz de 2 sobre 2, aquí está, menos esto, sin el cuadrado, menos esta raíz. Y debajo es lo mismo, pero en vez de este menos es más, ¿no? Entonces arriba es esto menos esto, ahí está, y debajo es esto más esto. Eso es entonces para este caso de integración, cuando es con menos. Aquí tenemos el caso cuando es más. Entonces eso queda como. Este 2, bueno, sigue ahí. 1 sobre lo que está aquí, elevado al cuadrado. Este número al cuadrado. Entonces va a ser esta raíz, ¿no? Esa raíz. A diferencia de cuando tenemos con menos, aquí aparece un 2, ¿no? Aquí no aparece un 2. Mucho ojo ahí. Pero queda así. Por el arco tangente, porque es más, ¿no? Arco tangente de esto que está al cuadrado, que acompaña a x. Entonces x más 1 menos raíz de 2 sobre 2 sobre este otro número que está aquí, ¿no? Raíz, bueno, toda esa raíz. Esa es entonces la integral. Y como ya hemos terminado, le añadimos la constante de integración. Bien, entonces vamos a recordar que lo que se nos pedía era evaluar la integral. Esto ya es un agregado del ejercicio, pero lo más complicado ya está hecho, ¿no? Entonces, como se nos permite usar calculadora en este examen, vamos a hacer uso de la calculadora para simplificar este resultado, ¿no? Y expresar con 3 decimales de precisión todos los números que están ahí. Entonces, esta es la misma respuesta, pero donde hay números por ahí, pues está de manera simplificada, ¿no? Así. Comprueba que sean los números correctos con ayuda de una calculadora. Entonces ya esta es la respuesta de la integral y tenemos que evaluar eso desde 0 hasta 1, ¿no? Es una integral definida, entonces la respuesta va a ser toda esta expresión, pero en vez de x, 1. Y cuando x es 1, compruebo que es esto. Menos
la misma expresión, pero cuando x es 0. Y cuando x es 0, comprueba que sea esto. Operando todo eso, nos queda que la integral es aproximadamente 0. O coma 674. Pero como te digo, lo importante estaba hasta aquí, ¿no? Hasta haber calculado la integral. Pasemos entonces al siguiente ejercicio, al ejercicio número 4. En el ejercicio número 4 se nos dice, bajo la gráfica de una función y igual a f de x, es una función arbitraria, y sobre el eje x se determina una región R de área, y aquí el área está expresada en función de x, ¿no? Es un área que puede tomar determinado valor dependiendo el valor de x, pero siempre y cuando x sea mayor o igual que 0. Nos piden calcular el valor medio o promedio de la función para cuando x está en el rango de 1 a 8, ambos límites cesados. Bien, entonces vamos a ir paso por paso. Primero recordamos el área bajo la curva. El área bajo la curva se determina por esta fórmula. No es el área entre dos curvas, ¿no? El área entre dos curvas es una resta de funciones, ¿no? Pero cuando tenemos el área bajo la curva, se sobreentiende que simplemente es el área bajo una función determinada, y la función que está por debajo sería simplemente el eje X, ¿no? Por eso aquí también nos dicen bajo esta gráfica y sobre el eje X. Entonces, simplemente se toma una función. En este caso, se nos da la fórmula del área. Entonces, nosotros sabemos en este caso que el área desde 0, porque aquí nos dicen para x mayor o igual que 0, entonces desde 0 hasta algún x determinado, el área queda expresada de esta forma, ¿no? Mediante esta fórmula que nos han proporcionado en el enunciado del ejercicio. Entonces el área, que es esta integral, es esto, ¿no? Como respuesta. Ahora vamos a recordar el teorema del valor medio para la integral, ¿no? Hay la versión que es con derivadas, pero lo que nos va a servir aquí es el mismo teorema, pero expresado con integrales, que se expresa de esta forma, ¿no? La integral entre n y m de una función es igual a la función evaluada en un punto C, que debería estar entre ese rango, ¿no? Entre m y n, la función en el punto C, multiplicado por la resta n menos m, ¿no? Que son los límites de la integral. Bien, para nuestro caso, vamos a decir lo siguiente. La integral entre 1 y 8 de la función, entonces, porque aquí tenemos los límites, ¿no? Eso es lo que se nos pide. Calcular el valor medio promedio de f de x para x desde 1 a 8, ¿no? Entonces nos interesa esto. De 1 a 8 de la función es, y reemplazamos, ¿no? Nota que por comparación m sería 1 y n sería 8. Entonces aquí n sería 8 y m sería 1. Lo que desconocemos es el valor de c, ¿no? Desconocemos ese valor. Pero bueno, en este punto tenemos eso. Sin embargo, lo que tenemos aquí es la integral de 1 a 8. Y aquí en la expresión del área tenemos la integral desde 0 hasta un valor determinado de x. Es decir, comienza en 0. Pero aquí comienza en 1. Para resolver eso, para tratar eso, podemos usar esta propiedad, ¿no? La integral de 0 a 1 más otra integral de 1 a 8 se puede combinar, ¿no? Siempre y cuando la función integral sea la misma, todo sea lo mismo, se puede combinar en una sola integral, ¿no? Desde 0 hasta 8 quedaría en este caso, ¿no? O también se puede ver al revés. La integral desde 0 a 8 de una función se puede separar, ¿no? Una integral de 0 a 1 y la otra de 1 a 8.
Lo estoy separando así porque aquí precisamente tenemos la integral de 1 a 8. Entonces, despejando esto, nos quedaría como la integral de 1 a 8 es igual a la integral de 0 a 8 menos la integral de 0 a 1. Y aquí ambas integrales comienzan en 0. Entonces, ahí sí podemos usar esta fórmula. Por lo tanto, la integral de 0 a 8 menos la integral de 0 a 1 es igual a la integral de 1 a 8. Y la integral de 1 a 8 ya la teníamos expresada aquí, ¿no? Que era f de c por 8 menos 1. Pero 8 menos 1 es 7, entonces aquí está ese 7. Por la función evaluada en c. Ahí está. Entonces aquí, para estas dos integrales, vamos a simplemente usar la fórmula esta que tenemos aquí. Entonces, para la primera, pues va a ser simplemente eso, pero nota que el límite superior es x, ¿no? Y ese x aparece aquí. Aquí el límite superior es 8 y ese 8 aparece aquí. Entonces, en vez de 3x, aquí 3 por 8. Lo demás es lo mismo, ¿no? Esta misma expresión. Menos, aquí lo mismo, pero en vez de x es 1. Entonces aquí en vez de 3x, 3 por 1. Lo demás es lo mismo. Todo eso igual a 7c. Nota que es lo mismo que si hubiéramos tomado originalmente esto, pero como con esto como fórmula, ¿no? Es como haber evaluado esto desde 1 hasta 8, ¿no? Que sería esto mismo. Bien. Hay que simplificar esto. Vamos a simplificar. Aquí tenemos 8 por 3, 24, más 1, 25, a la 1 medio, ¿no? Menos 1, aquí tenemos 3 por 1, 3, más 1, 4. También a la 1 medio, menos 1. Igual a 7 por f en c. Estas son raíces cuadradas que se pueden calcular, ¿no? Raíz de 25 es 5, menos 1, 4. Raíz de 4 es 2, menos 1, 1. Y eso es igual a 7 de f en c. Entonces, la función en el punto C, que es el valor medio o promedio, según el teorema del valor medio, es 3 séptimos. Como puedes ver, 4 menos 1 nos da 3 y este 7 va a dividir. Ese es el valor medio, que sería la respuesta de este ejercicio. Vamos al siguiente ejercicio. En este ejercicio se nos pide hallar los máximos y mínimos de la función, si existe. Y por máximos y mínimos, pues tenemos que hallar los puntos, ¿no? Coordenada en X y coordenada en Y. Entonces, los puntos críticos, sean máximos o mínimos, se calculan igualando la derivada, la primera derivada, a 0, ¿no? Eso de toda la vida. Entonces, aquí vamos a recordar, como aquí tenemos una integral, ¿no? Definida, además que uno de los límites es una función en X. Vamos a recordar esta fórmula. La derivada respecto de X de una función parametrizada en T, donde los límites son funciones en X, ¿no? Es por eso que se puede derivar respecto de X. H y G queda de esta forma. Entonces, simplemente es tomar la función que se está integrando, esta misma f, y en vez de t se reemplaza el límite superior, que es g. Y eso se multiplica por la derivada del límite superior, por eso aquí está g'. Menos, y lo mismo, pero con el límite inferior. Entonces aquí tomamos la misma función f, y en vez de t le ponemos el límite inferior. Y a todo eso le multiplicamos la derivada del límite inferior. Entonces esta fórmula nos va a permitir derivar la función que tenemos en este ejercicio, donde tenemos que calcular la derivada, ¿no? La derivada de f en x va a ser entonces la derivada respecto de x de la integral desde 0 hasta x al cubo menos 3x cuadrado de la raíz de t cuadrado más 1 diferencial de t. Bien, entonces vamos a derivar. Quedaría expresado entonces de esta forma. Según esta fórmula, lo primero es tomar la función
la raíz de t cuadrado más 1, pero en vez de t le ponemos el límite superior. Entonces en vez de t está x al cubo menos 3x cuadrado. Y a eso le multiplicamos la derivada del límite superior. Derivada de x al cubo es 3x cuadrado. Y derivada de menos 3x cuadrado es menos 6x. Hacemos lo mismo pero con el límite inferior. Entonces tomamos la función y en vez de t le reemplazamos el límite inferior, que es 0, y multiplicamos por la derivada del límite inferior, derivada de 0, 0. Todo esto se hace 0 entonces, ¿no? Como está puesto aquí. Todo eso se hace 0 y eso es f', ¿no? Todo esto menos 0, que sería esto. Entonces esa es la derivada de la función. Aquí entonces vamos a igualar a 0, según esto que es el criterio para hallar los puntos críticos. Como son dos términos que se están multiplicando, se puede igualar término a término. Primero la raíz igual a 0. De acá se puede intuir que no va a haber soluciones reales, ¿no? Porque aquí tenemos una expresión al cuadrado más 1. Eso no puede dar 0, ¿no? Porque esto no puede ser nunca menos 1, esta expresión al cuadrado. Pero vamos a ver eso de más cerca. Elevando al cuadrado ambos miembros desaparece la raíz. Y este 1 al otro lado queda como menos 1. Y aquí precisamente, ¿no? Al sacar raíz a ambos miembros, quedaría la raíz de menos 1. Aquí hay soluciones imaginarias que no interesa en el ejercicio. Entonces, igualando el otro término a 0, podemos factorizar. Aquí, factorizando 3x, dentro nos queda x menos 2, ¿no? Porque 3x por x es 3x cuadrado y 3x por menos 2 es menos 6x. Podemos igualar, ¿no? X igual a 0 y x menos 2 igual a 0. De donde obtenemos que x es 0 de la primera igualación y x menos 2 igual a 0 nos da que x es igual a 2, que son los puntos críticos de la función. Entonces, tenemos que la derivada es esta, donde los puntos críticos son estos. Entonces vamos a ver eso en una recta. En la recta real vamos a ubicar los puntos críticos, x igual a 0 y x igual a 2. Aquí está la derivada. Y para esos puntos, la premisa es que la derivada es 0, ¿no? De eso estamos partiendo, ¿no? Al igualar 0 hemos encontrado estos valores. Entonces para 0 y 2, la derivada se hace 0. Lo que interesa aquí es analizar qué pasa antes y después de que la derivada se haga 0. Debería tener un valor diferente de 0. A no ser que la función, claro, sea una constante, ¿no? Pero no es el caso. Entonces nos vamos a dar valores antes y después de los puntos críticos. Entonces, antes de 0 nos damos el valor menos 1. Y después de 0 nos damos el valor 1. Antes de 2 podemos usar este mismo valor 1 y después de 2 el valor 3. De lo que se trata entonces es de calcular la derivada en estos nuevos puntos para ver el signo de dicha derivada. Empecemos por este valor, menos 1. La derivada en menos 1, pues agarramos la derivada y en vez de x tenemos que poner menos 1. Entonces aquí en vez de x al cubo, menos 1 al cubo, en vez de x al cuadrado, menos 1 al cuadrado y así, ¿no? Aquí también tenemos que reemplazar menos 1 y menos 1. Esto nos podemos ayudar de una calculadora, sale 9 raíz de 7. Lo que importa no es el valor en sí, lo que importa es el signo del resultado. Este es un número positivo. Es decir, que antes de 0, la derivada era positiva. La derivada en menos 1 es positiva. Eso quiere decir que la función es creciente antes de 0. Por eso podemos simbolizarlo de esta forma, ¿no? La función es creciente, con una recta creciente. Veamos qué pasa en 1. Entonces, tomamos la misma expresión de la función, la derivada, y la evaluamos en 1. Entonces, en vez de x, reemplazamos 1 y con la ayuda de una calculadora, pues podemos observar que la respuesta es negativa, menos 3 raíz de 5. Lo que importa no es el valor, sino el signo.
Entonces la derivada en este punto, la derivada en 1, es negativa. Lo que quiere decir que después de 0 la función decrece. Entonces es decreciente. Lo estamos simbolizando con una recta también. Ahora veamos qué pasa después de 2. Por ejemplo, en el punto 3. En vez de x entonces reemplazamos 3. Al operar todo, obtenemos de valor 9. Entonces, como 9 es un número positivo, la función en 3 es positiva. Aquí mil disculpas, hay un error de typeo. Aquí debería ser la derivada en 3. La derivada en 3 entonces es positiva. En después de 2 entonces la función es creciente. Analizando entonces esto, ya podemos darnos cuenta dónde hay un máximo y dónde hay un mínimo. Nota que antes de 0 la función estaba creciendo. Estaba creciendo, llega a 0, donde la derivada debería ser 0, ¿no? Sería una recta horizontal. Entonces llega ahí y luego decrece, ¿no? Se forma una especie de montaña. Entonces allí el pico de esa montaña es precisamente en este punto. Eso es un máximo. Entonces hay un máximo en x igual a 0, ¿no? Por la tendencia que tiene la función. Para el valor de x igual a 2 pasa lo contrario, ¿no? La función estaba decreciendo, llega a este punto y empieza a crecer. Tiene esta forma, si te das cuenta. Entonces, la función en el punto 2 tiene un mínimo. Hay un mínimo en x igual a 2. Como puedes ver, ya tenemos dónde hay un máximo y dónde hay un mínimo. Sin embargo, nos han pedido el máximo y el mínimo como tal, ¿no? Que sería expresar los puntos en coordenadas x, y. Ya tenemos los valores en x. Ahora tenemos que ver los valores en el eje y. Para ello tenemos que tomar la función. Esto es y, ¿no? En función de x. Pero para reemplazar tenemos que calcular este integral. Vamos a calcularlo de manera rápida. Vamos a tomar como y la integral sin los límites. Esto vamos a integrar por sustitución trigonométrica, donde el cambio de variable va a ser que t sea la tangente de θ. Derivando eso, nos queda secante cuadrado diferencial. Reemplazando entonces nos queda en vez de t cuadrado, tangente cuadrado. Y en vez de diferencial, secante cuadrado diferencial. Simplificamos, tangente cuadrado más 1 es secante cuadrado por identidades. Raíz con secante cuadrado nos da secante y secante por secante cuadrado es secante al cubo. Hay que calcular esta integral. Esta es una integral cíclica para la cual vamos a expresar secante al cubo como secante al cuadrado por secante, y aquí vamos a hacer la integración por partes, donde u va a ser la secante de θ, derivando entonces la derivada de secante es secante por tangente. Luego tenemos como diferencial de b lo que sobra, secante cuadrado por diferencial. Integrando eso, pues la integral de secante cuadrado es simplemente tangente. Entonces ya podemos reemplazar en la fórmula de integración por partes, ¿no? Queda entonces la integral como u por b, es decir, u es secante y b es tangente, ¿no? U por b entonces secante por tangente. Menos la integral de b diferencial de u. Entonces b es tangente y diferencial de u es secante por tangente. Tenemos tangente por tangente, nos va a dar tangente cuadrado. Por eso aquí está secante por tangente cuadrado. Diferencial de θ. Aquí también mil disculpas. Aquí al derivar debería haber un diferencial de θ. Allí mil disculpas, tenía que agregar eso. Pero bueno, eso sería. Y aquí lo que vamos a hacer es tangente cuadrado, expresarlo como secante cuadrado menos 1. Entonces, aquí vamos a distribuir secante. Al distribuir, nos queda secante por secante cuadrado, secante al cubo. Y secante por menos 1 menos secante. Podemos separar estas integrales. Nos va a quedar secante cuadrado diferencial de θ
y la integral de secante, ¿no? Aquí menos por este menos nos va a dar más. Aquí menos por más, menos, ¿no? Esos son los signos de las integrales. Sin embargo, nota que aquí nos ha aparecido la integral de secante cubo. Y esa es la integral que queremos calcular desde un principio. Bueno, la integral que está aquí. Entonces esa es la misma integral a la que se ha llamado i. Entonces tenemos secante por tangente menos i. Ahí está. Más la integral de secante, y la integral de secante pues es logaritmo neperiano de secante más tangente. Entonces este menos i al primer miembro con i que ya estaba nos da i más i, 2i. Y este 2 al otro lado queda como un medio, ¿no? Un medio entonces de secante por tangente más el logaritmo de secante más tangente. Esa es entonces la integral. Que para expresarla en términos de t, que es la variable original, vamos a construir el triángulo. Entonces, para construir el triángulo, simplemente tomando esto, ¿no? La tangente de θ es t, de esta igualdad. Entonces, la tangente de θ es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto va a ser, entonces, t, y el cateto adyacente, pues, 1, ¿no? Se sobreentiende que aquí hay un 1 como denominador. Y la hipotenusa simplemente va a ser la raíz de los catetos al cuadrado, ¿no? T al cuadrado más 1 al cuadrado. Ahí está. La integral entonces en términos de t queda como la secante. La secante es lo contrario a coseno, ¿no? El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Sería 1 sobre la raíz. Entonces la secante va a ser al revés. La raíz sobre 1. Es por eso que aquí está la raíz. La tangente de θ es opuesto sobre adyacente. T sobre 1, t. Aquí está ese t. Más logaritmo de secante. Bueno, secante ya está aquí, ¿no? Es esta raíz más la tangente es t. Esa es la integral entonces en términos de t. Como ya se tiene la integral en términos de t, vamos a entonces recordar, ¿no? Hay un máximo en 0 y hay un mínimo en 2. Tenemos que hallar ahora los valores en y, en el eje y. Y este es y, ¿no? Este es y en función de x. Pero esta es una integral. La integral acabamos de calcularla. Es esto. Entonces vamos a calcular el valor en el eje y para estos dos valores. Empecemos con 0. Para x igual a 0, la función queda como aquí en vez de x al cubo, 0 al cubo, en vez de 3x al cuadrado, 3 por 0 al cuadrado. El límite superior queda como 0 y la integral de 0 a 0, eso no cubre área por debajo, entonces la función en 0 es 0. Seguimos en 2. Entonces reemplazamos en vez de x 2. Quedaría como 2 al cubo y menos 3 por 2 al cuadrado. 2 al cubo va a ser 8 y menos 3 por 2 al cuadrado. Todo eso nos va a dar menos 4. F en 2 entonces va a quedar como la integral de 0 a menos 4. Como el límite superior es menor que 0, entonces vamos a voltear eso. Por identidades queda como menos la integral y debajo menos 4 y arriba 0, ¿no? Se saca un signo negativo o aparece un signo negativo y los límites de la integral se intercambian de posición. Bien, entonces tenemos esto, ¿no? Esta integral ya la hemos resuelto, está aquí, ¿no? Es esta integral en términos de t. Entonces, la función en 2 va a ser esta integral con el signo negativo, ¿no? Por delante, este signo negativo evaluado desde menos 4 a 0. Los límites de integración. Entonces, simplemente ahora es cuestión de evaluar los valores respectivos. Va a quedar entonces menos un medio de todo este paréntesis, pero cuando t vale 0. Entonces, si t vale 0, esta raíz vale 0 más 1 por 0, ¿no? Todo esto vale 0. Por eso aquí está 0. Más raíz de, bueno, aquí más logaritmo, perdón, de la raíz de 0 más 1, raíz de 1.
más t, pero t es 0. Queda así cuando la función vale 0 y aquí cuando vale menos 4, ¿no? Va a ser menos toda esta función, por eso menos por menos da más, ¿no? Toda esa función cuando t vale menos 4. Entonces queda eso, ¿no? Aquí, por ejemplo, sería menos 4 al cuadrado. Eso daría 16 más 1, 17, ¿no? Por eso aquí está 17. Aquí en vez de t, menos 4. Más logaritmo. Aquí también daría 17. Y t, pues menos 4. Hay que simplificar esto. El primer término, como te das cuenta, esto es 0. Aquí logaritmo de... Aquí va a quedar simplemente 1 y logaritmo de 1 es 0, por eso esto es 0, ¿no? Simplemente queda el segundo término, donde tenemos un medio. Este menos 4 lo estamos poniendo por delante. Y aquí este logaritmo no cambia. Obviando el 0 ya tendríamos la respuesta que no se podría simplificar más, ¿no? Podemos expresar también con decimales, pero lo podemos dejar también así. Con lo que el máximo quedaría como el punto 0, ahí está que hay un máximo, ¿no? Y en el eje Y sería la función evaluada en 0. Entonces, el punto es 0,0. Allí hay un máximo. Y hay un mínimo en el punto 2, f en 2. Entonces, en x vale 2 y la función en 2 es lo que acabamos de hallar, ¿no? Un medio de todo ese paréntesis. Son los puntos máximos y mínimo de la función del ejercicio, que sería la respuesta. Con eso hemos concluido el último ejercicio de este examen. Espero que te haya gustado el video. Si es así, te invito a que te suscribas al canal y me cuentes en comentarios qué otros exámenes te gustaría ver. Si te gustaría ver un examen de una materia diferente, también cuéntame de dónde me estás viendo. Si quieres que resuelva algún examen de tu país, de una determinada universidad. Nos vemos entonces en un próximo video. Hasta pronto.